La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Martes de salud en el Telematutino 11 nos acompaña el eminente gastroenterólogo, el doctor Fernando Contreras. Buenos días, Fernando, un placer. No, el placer es mío estar contigo y con Jacqueline, es un postre en la mañana. Sí. Qué bueno, Fernando, no, además, encantadísimo yo veo a Fernando, si yo estoy en una cama, poniéndome en la anestesia para hacer una endoscopía o una colonoscopía. Es un placer. Es un placer, qué bueno. Fernando, yo encuentro muchos amigos, ya para entrar en el grano de las enfermedades gástricas, que te hablan que tienen Helicobacter pylori, que se lo detectan. Entonces, lo primero, ¿qué es el Helicobacter pylori? Y es cierto que eso es casi endémico en los dominicanos. Y que todo el mundo tiene eso. Todo el mundo tiene eso. Bueno, mira, primero es una bacteria. Es una bacteria que tiene la particularidad de poder sobrevivir el ambiente más hostil que tiene el cuerpo humano, que es el estómago. El estómago es la única parte del cuerpo humano que su pH no es neutro, sino que es capaz de producir un jugo que es extremadamente ácido. Y es tan ácido que si no tuviera un mecanismo muy importante de protección, destruiría el propio estómago, que es lo que pasa cuando la gente tiene reflujo, porque el jugo del estómago sube al esófago, que no tiene esa protección, entonces lo afecta, o al duodeno. Esta bacteria tiene la capacidad de, cuando infecta al individuo, bloquea la producción de ácido momentáneamente, de forma tal de que puede introducirse debajo de ese mucus protector que tiene la pared del estómago para poder soportar el ácido. Entonces reside ahí. Y aunque no invade al cuerpo, provoca un proceso inflamatorio. Entonces la mayoría de la gente que tiene Helicobacter por lo menos tiene inflamación. ¿Tiene dolor entonces? No necesariamente. O sea, en cuanto a la prevalencia, es muy variable dependiendo de los países y de la condición socioeconómica de los países. En los países desarrollados es una bacteria que está casi en vía de extinción. Cada día hay menos Helicobacter en la población. Eso tiene que ver con la higiene. Tiene que ver con la higiene y con la pureza de las aguas y de los alimentos. Y del manejo de los alimentos, el manejo de las aguas, el manejo de sobre todo de las cloacas y del sistema sanitario en general. Ya. Y del hacinamiento. Entonces tú coges que un país desarrollado quizá la prevalencia es de un 10 o un 20%, sin embargo un país subdesarrollado puede ser hasta 70%. Wow. En nuestro país pasa más o menos lo mismo, dependiendo del nivel de vida de la población. Tú vas a tener que, en una población de un segmento alto socioeconómicamente hablando, es de un 30%, y en un sector socioeconómicamente bajo, quizás de un 60-70%. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas de una persona cuando tiene el Helicobacter? Exacto. La realidad es que el Helicobacter es como un iceberg. La mayoría de la gente que tiene Helicobacter va a estar completamente asintomática. No se da cuenta. Y quizás nunca va a tener un problema en su vida relacionado al Helicobacter. Hay diferentes tipos de cepas de Helicobacter y el daño que el Helicobacter es capaz de producir depende un poquito de qué cepa hay en ese país. Por ejemplo, en África, que es un continente donde la prevalencia del Helicobacter es muy alta, sin embargo, algunas de las consecuencias, como es el cáncer gástrico, es baja. En Japón o en alguna parte de Latinoamérica. Puede producir cáncer. Sí, volviendo al iceberg, la mayoría de los pacientes que tienen Helicobacter no van a tener síntomas. Ahora, ¿qué síntomas tú podrías tener? Bueno, tú puedes tener síntomas relacionados a la gastritis, de dispepsia, acidez, ardor, molestia. Tú puedes tener te aumenta la probabilidad de desarrollar una úlcera en el estómago o de una úlcera en el duodeno alrededor de un 10 o un 15%. O sea que el tener Helicobacter te aumenta el riesgo de desarrollar una úlcera. Y de hecho, la mayoría de las úlceras duodenales, alrededor del 95% de las úlceras duodenales, se deben a la presencia del Helicobacter. Y alrededor del 70% de las úlceras gástricas se debe al Helicobacter. Ahora bien, la otra cosa que puede hacer el Helicobacter, sobre todo cuando se mantiene en el cuerpo mucho tiempo, es que esa inflamación continua va provocando atrofia de las glándulas del estómago, eventualmente un cambio que se llama metaplasia intestinal, que es tener células similares al intestino dentro del estómago, y ya estos dos factores, cuando tú lo encuentras en un estómago de un paciente, predisponen a eventualmente desarrollar cáncer de estómago. O sea que el Helicobacter realmente es un carcinógeno número uno
Pero, ojo, la mayoría de la gente que tiene Helicobacter no va a desarrollar un cáncer de estómago. Ok, doctor, pero ¿eso es fácil o difícil de erradicar? Porque he oído pacientes que dicen, Sí. yo me he tomado de todo y sigo pareciendo positivo. Mira cuál es el problema. Antes de que se descubriera el Helicobacter, las úlceras gástricas eran una enfermedad crónica. O sea, era que tú tenías una úlcera gástrica, antes de que hubiera medicamento, la mayoría de los pacientes había que operarlo, y por eso tú encuentras que en el pasado había muchísima gente operada de estómago porque tenían úlceras y no había forma de erradicarlas o de cicatrizarlas. Cuando aparece el Helicobacter, sabemos que la mayoría de las úlceras, sobre todo duodenales o la del estómago que no están relacionadas a medicamentos, eran por Helicobacter. Tú erradicabas el Helicobacter y curaba la enfermedad. Por eso le dieron el premio Nobel de Medicina a los 2 investigadores australianos que descubrieron el rol del Helicobacter. Cambió la historia natural de esa enfermedad. Ya hoy la enfermedad ulceropéptica es una enfermedad infecciosa y tú la puedes curar erradicando el Helicobacter. Ahora, tu pregunta es excelente. El problema de la bendita bacteria es que Resistente. es muy resistente. Como dijimos al principio, es capaz de vivir en el ámbito más inhóspito que existe dentro del cuerpo humano. Entonces, esta bacteria no tenemos todavía ni un solo régimen que sea 100% eficaz. Es más, no hay ni una sola medicina que sea 100% eficaz. El tratamiento requiere, hoy día el tratamiento primario, el tratamiento de primera elección necesita 4 drogas. Necesita un inhibidor de ácido, necesita 2 o 3 antibióticos y por lo menos por 14 días. Y aún así... Por lo menos. Por lo menos por 14 días. Y aún así tú no obtienes un 100% de eficacia. O sea que hay un grupo de pacientes que tú lo tratas con el tratamiento de elección y falla el tratamiento. Y se puede medir, doctor, porque en algunos países se mide de que tú tienes tanto por ciento. Bueno, la realidad es Eso es que hay diferentes métodos de hacer el diagnóstico. Hay métodos invasivos y métodos no invasivos. Métodos no invasivos es que tú puedes aprovechar la capacidad. El Helicobacter tiene la propiedad de que convierte la urea en CO2 y amonio. Entonces, si tú tienes Helicobacter y le das urea a un paciente, ya sea por una pastillita o tomando una muestra y metiéndole en amonio, si hay Helicobacter se va a transformar, poniéndole un medio de urea, se va a transformar en CO2 y amonio. En el caso de no invasivo, ese CO2 va a salir por el aliento y entonces esa es la llamada prueba de aliento para determinar. La otra cosa que tú puedes hacer es medir fragmentos pequeños de Helicobacter en las heces fecales, y esa es la prueba de antígenos en heces fecales de Helicobacter. Esos son los 2 métodos más precisos para determinar si tú tienes Helicobacter de manera no invasiva. Ahora bien, si tú vas a hacer una endoscopía porque el paciente tiene síntomas que ameriten la endoscopía, entonces tú tomas una muestra, deberías tomar varias muestras en diversas partes del estómago, y esa muestra tú puedes o ponerle en un medio de urea, que si está presente el Helicobacter va a cambiar de color porque cambia el pH, o mandarle al patólogo y el patólogo lo va a ver debajo del microscopio y va a ver el organismo. Esa es la forma más precisa, pero obviamente no siempre tú necesitas hacer una endoscopía para hacer el diagnóstico. Luego, para el seguimiento de determinar si se les radicó o no, la mayoría de las veces no hay necesidad de hacer endoscopía, sino que utilizamos o la prueba de aliento o la prueba de antígenos en heces fecales. Hay una prueba en sangre, pero no es muy precisa y no debe ser usada como evaluación de respuesta al tratamiento, porque esa va a estar elevada por mucho tiempo. La gastritis también es frecuente en República Dominicana. Bueno, mira, la mayoría de las veces la gastritis es por el Helicobacter. La otra causa grande de gastritis es los medicamentos. Los antiinflamatorios no esteroidales son hoy día, yo diría que la segunda y casi a la par. ¿Cuáles son esos medicamentos? Son los medicamentos que utilizamos usualmente para dolores, los que se llaman antiinflamatorios no esteroidales. El problema es que hay tantos diferentes y tantos nombres comerciales que es sumamente difícil lograr que un paciente que debería evitar esos medicamentos los haga. Yo creo que la forma más fácil de poder identificarlos son aquellos medicamentos que se utilizan para dolores. Quizás el único medicamento que no se utiliza, que se utiliza para dolor, que no causa problema en el estómago, es el acetaminofén o el paracetamol. O los narcóticos, pero el problema de los narcóticos es que no hacen daño al estómago, pero tienen muchos otros problemas. ¿Y el caso entonces de la aspirina que tanto recomiendan los cardiólogos? Sí, la aspirina, en primer lugar, la dosis que usan los cardiólogos
no es tan dañina, aunque es muy frecuente cuando uno hace endoscopía por cualquier razón, en los pacientes que están tomando aspirina, uno siempre encuentra algún tipo de erosión en el estómago. Pero estas erosiones no necesariamente se traducen en síntomas y no necesariamente se traducen en úlceras que sean significativas o en úlceras complicadas. Las úlceras complicadas son aquellas que provocan sangrado o que provocan perforaciones. Ahora, dosis más altas, ya sea que se utilice la aspirina como analgésico, o a veces los neurólogos usan dosis más altas para prevención de eventos cerebrovasculares, esas tienen más riesgo. Y ahí obviamente lo que uno hace es tratar de enjuiciar riesgo-beneficio. Si tú la necesitas para evitar un derrame cerebral, entonces tú te arriesgas a tener un problema con el estómago. Es mejor una gastritis que un derrame cerebral. O un infarto que una gastritis. Doctor, vamos a una breve pausa comercial y volvemos porque tenemos todavía muchos temas de interés relacionados con el área de la gastroenterología con el doctor Fernando Contreras. Continuamos en Telematutino 11, nos sentimos muy honrados con la participación del doctor Fernando Contreras, un distinguido gastroenterólogo dominicano. Doctor, el tema del agua en la República Dominicana, somos un país tercer mundo, las aguas no llegan muy pura a nuestros hogares, sin embargo esa agua la usamos para lavarnos los dientes y para otras actividades. Igual el tema del manejo de los alimentos, que aún en los supermercados y tiendas de primera categoría en la ciudad, tampoco es confiable la forma en que manejan los alimentos. ¿Eso tiene alguna incidencia en nuestra salud digestiva y estomacal? Bueno, no hay duda de que sí. Sobre todo, yo te diría que la mayoría de las infecciones gastrointestinales o las causas más frecuentes de diarreas en nuestra población está relacionado sobre todo al manejo de los alimentos. Porque en el agua yo creo que la gente se cuida más. Es más fácil tú poder manejar el agua que tú vas a beber que cómo tú vas a limpiar un vegetal o una ensalada cruda. O sea, la gente habla de que le pone 2 goticas de cloro, pero eso en el fondo no es tan preciso ni es tan bueno. ¿Y qué es preciso y bueno para limpiar los vegetales? Mira, en los países desarrollados usan luz ultravioleta. Además, también son más cuidadosos en el manejo a nivel... Luz ultravioleta. Exacto. Y además son más cuidadosos en el manejo a nivel del campo. Aquí tú corres riesgo de una ameba con un vegetal crudo. Exacto. No, la mayoría de la gente que llega a la oficina con una infección gastrointestinal ha consumido algún tipo de vegetal. Y claro, hoy día, si tú te pones a analizar o a pensar lo que... el consumo de comida fuera de tu casa ha aumentado dramáticamente porque con el asunto del tráfico nadie puede comer, nadie puede ir como hacíamos cuando estábamos además de la más poca jóvenes. Diversión, salía a comer fuera. No, esa es una, pero al mediodía la gente antes regresaba a su casa y comía en su casa. Sí. Hoy día todo el mundo come fuera. Entonces hay una proliferación enorme de negocios de comida del mediodía, que es por necesidad, o como tú dices, de placer en la noche, pero si tú te vas a los restaurantes que tienen cocinas muy adecuadas, son demasiado caros. Entonces la ciudad está llena de food truck. Entonces ponte a pensar cómo tú puedes manejar adecuadamente un alimento en donde a veces tienen vegetales crudos, tienen salsas que quizás fueron preparadas en la mañana, Ay, mi madre. en donde fríen, o sea, y tienen un volumen enorme. Y no quiero hacer mala propaganda a los food trucks, porque yo sé que pero a todos nos gustan. Claro, no hay duda de que el organismo es muy sabio. Y la mayoría de las personas que viven en ambientes como en los países desarrollados, como la República Dominicana, desarrollan una inmunidad a la mayoría anticuerpos, de forma tal de que por eso existe la diarrea del viajero, que es el individuo que vive en un medio mucho más limpio y viene a un medio un poquito menos limpio, y obviamente su flora o sus defensas no están adaptadas a estos países. Yo, por ejemplo, trabajé por 23 años con el Cuerpo de Paz. Y era interesantísimo ver cómo esos muchachos que venían de Estados Unidos, y claro, el Cuerpo de Paz tiene una distribución de los voluntarios en los lugares más recónditos de la República Dominicana, y los primeros 6 meses yo lo veía con frecuencia, con infecciones gastrointestinales, pero el año medio siguiente apenas uno lo veía, o sea, se adaptaba. Cuando uno mismo se va a los Estados Unidos o a Europa
a estudiar y viene de vacaciones, ya uno se convierte en un extranjero y su flora es de un extranjero y cuando tú vienes a ver también estás comienza a caerle mal las predispuesto cosas a este tipo de infección. Pero, como te digo, la vida no es perfecta y es interesantísima. Muchas de las alergias y de las enfermedades inflamatorias serias intestinales se están asociando o se creen que es quizás por demasiado limpieza. O sea, que tampoco es que es tan malo estar un poquito sucio. Yo creo que... Y antes la gente bebía agua de la manguera, no, exacto, doctor, sobre todo cuando no esas mamás súper mega exageradas que quisieran meter al muchachito en una bola de cristal, Ajá. eso tampoco es bueno. Ya. El organismo necesita estar en contacto con el sucio en cierto grado en los primeros años de la vida, desarrolla un sistema inmunológico mucho más adecuado. Hablamos del estómago, Fernando, las principales enfermedades del intestino grueso. Sí, yo creo que el intestino grueso es un tema que nunca se puede quedar. Obviamente el intestino grueso se ve afectado por las infecciones gastrointestinales, por las ahí es que están diarreas. los pólipos. Entonces, pero la parte más importante, yo diría, del intestino grueso, desde el punto de vista de enfermedad, de política de salud o de consejo a la población, es que la enfermedad más catastrófica del colon es el cáncer de colon. Yeah. Pero tiene la ventaja de que es el único cáncer que nuestro cuerpo desarrolla que puede ser prevenido. ¿Por qué? Porque él surge de una lesión que se llama pólipo. Y el pólipo es una lesión que tú puedes visualizar y que tú puedes remover fácilmente y que si tú la visualizas y la remueves, puedes evitar el cáncer, naturalmente. Hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que no tiene síntomas, o sea, el pólipo no te va a dar síntomas. O sea, que el concepto típico de la gente, ¿para qué yo me voy a revisar si yo me siento bien? No aplica. No aplica en para ese el pólipo caso. que sangran. Hay pólipos que sangran, pero por lo general cuando sangran ya son muy grandes y ya hay un riesgo muy alto de que ya sea un cáncer. El pólipo que tú quieres encontrar, el pólipo, o sea, tú tienes el tejido normal, tú tienes pólipo, tú tienes cáncer, pero entre el pólipo y el cáncer hay diferentes etapas dependiendo del tiempo que tiene ese pólipo y del tamaño. Entonces, lo mejor del caso es que sabemos más o menos a qué edad empiezan a producirse los pólipos. Entonces, si uno se lleva de las guías, y las guías antiguas, o era de que uno debería comenzar la primera endoscopía a los 50 años. Hoy ya la Asociación Americana de Cáncer la bajó a 45 años porque se están viendo que se están desarrollando, no se sabe por qué, tanto los pólipos como los cánceres en edades más jóvenes. Entonces, en sentido general, la población general debería hacerse una colonoscopía o a los 45 años o a los 50. O, si tienen historia familiar. Exacto, antecedentes hereditarios. Exacto, entonces deben hacérsela más joven o si tienen síntomas como sangrado. Y de nuevo, otro argumento que mucha gente dice, yo no tengo síntomas y no tengo historia familiar. Ojo, el 90% de las pacientes que uno diagnostica con cáncer de colon no tienen historia familiar. El tener historia familiar te aumenta el riesgo, pero el no tener historia familiar no te excluye, no te exime del riesgo de tener el cáncer. Y la verdad que es una pena cada vez que uno diagnostica un paciente con un cáncer de colon cuando uno sabe que eso pudo haberse evitado. Y a lo mejor con recursos, ¿con qué puedes hacer la colonoscopia? No solamente con recursos, sino con recursos y con conocimiento de causa. O sea, doctor, yo conozco gente que tiene 60 y dice, yo nunca me he hecho una. Exacto, no, hay algunos que lo toman como orgullo. Sí, yo no he doctor, la enfermedad de Crohn es precedente del cáncer. La enfermedad de Crohn esa es una de las enfermedades a la que yo me referí ahorita, de que es mucho más frecuente en los países desarrollados y una de las teorías, además de quizás predisposiciones genéticas, es el no haber estado en contacto con elementos con bacterias y con la suciedad en cierta forma en edad temprana. Entonces, es una enfermedad en donde tu propio sistema inmunológico ataca a tu propio tejido. Y sin duda que hay dos grandes, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Ambas aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer. O sea, en ambos casos, los pacientes que la padecen tienen una mayor probabilidad de desarrollar cáncer. La ventaja que hay que estos son pacientes que están crónicamente enfermos y por lo general están bajo el cuidado médico. O sea que por lo general uno encuentra estos cánceres o uno trata de encontrarlo antes de que sean cánceres. Desafortunadamente a veces el diagnóstico se hace conjunto, o sea, un cáncer y la enfermedad de Crohn. Entonces ya en esos casos no podemos evitarlo. Doctor, la digestión lenta, como dice la gente, es decir, me como la comida y como que yo siento que me dura mucho tiempo en el estómago.
¿Eso es normal o es que hay algo que no está bien? Sí, mira, esa es una de las, yo diría, de los hoyos negros de la gastroenterología y de la parte más frustrante de cualquier consulta. Porque en el fondo, la explicación más fácil sería que el estómago no está vaciando adecuadamente. Pero desafortunadamente, la mayoría de los pacientes que se quejan de tener digestión lenta, de que te sientes muy lleno, si tú le analizas el vaciado estomacal, está normal. Entonces, en la mayoría de los casos es un trastorno funcional. Funcional es que tú le haces una endoscopia, está normal, tú le haces un tránsito, está normal. Quizás hay un concepto que se llama acomodación, que es la capacidad que tiene el estómago de poder soportar comida, y él se va relajando de forma tal de que tú no sientas esa cantidad de comida te provoca síntomas. Entonces, eso se llama acomodación. Muchos de estos pacientes tienen defecto en eso. El problema es que no hay una prueba que haga ese diagnóstico de manera precisa, y sobre todo, como el problema no es necesariamente de vaciado, los prokinéticos, que son los medicamentos que aumentan el vaciado del estómago, no nos ayudan mucho, y no hay un buen medicamento para aliviar esa queja que tienen los pacientes, que es extremadamente común, es muy frustrante. La única parte buena es que no es una enfermedad seria, es como el síndrome de intestino irritable, que le quita calidad de vida a los pacientes, pero no le afecta la salud. Entonces, estos pacientes no se van a morir más jóvenes, ni su salud se va a deteriorar. Pero obviamente la calidad de vida es algo importante. En eso ¿Será comer menor cantidad de alimentos? Yo creo que ese es el mejor consejo, y que de hecho es un consejo adecuado para todo el mundo. Yo siempre le digo a los pacientes que uno tiene dos formas de sentirse ya saciado cuando uno está comiendo. O cuando el estómago se distiende por la cantidad, por el volumen de comida que tú le has puesto. Ese no es un buen mecanismo, porque ese es un mecanismo que es físico y que al final tú vas a sentir que comiste demasiado. Sin embargo, si tú te paras todavía con un poquito de hambre, estás comiendo y dices, todavía pudiera comer más, pero prefiero pararme, a los 10 o 15 minutos, cuando la comida pasa al intestino y te sube la glicemia, el cerebro inmediatamente interpreta que tú ya comiste y tú te sientes perfectamente bien. O sea, tú dejas de comer con un poquito de hambre, a los 15 minutos tú te sientes saciado. Esa es la mejor forma. Doctor, así como está la indicación médica de que a partir de cierta edad, en este caso 45 años, hay que hacerse una colonoscopía. ¿La endoscopía está indicada de rutina a cierta edad? Sí, esa es una excelente pregunta. Hay países en donde sí. Por ejemplo, Japón, Costa Rica, donde la prevalencia, o en Chile, la prevalencia de cáncer gástrico es muy alta. En Japón, por ejemplo, hay inclusive programas donde van a las empresas a hacer endoscopías para tratar de determinar no solamente si hay o no Helicobacter, sino los cambios que yo mencionaba ahorita, de que si hay atrofias, que si hay metaplasia intestinal, y poderte poner en una categoría donde este es un paciente que no tiene absolutamente ningún riesgo, no tiene Helicobacter, sus glándulas se ven bien, no hay atrofia, no hay metaplasia intestinal, no hay historia familiar, ese no necesita más endoscopía. Sin embargo, el paciente que tiene historia familiar o que tiene ya cambios en el estómago, ese es un paciente que entonces hay que entrarlo en un programa de seguimiento. Pero en República Dominicana la realidad es que probablemente no hay justificación de a todo el mundo hacerle una endoscopía. Ahora bien, si el paciente tiene síntomas, y entonces ya va a depender de cuál es el síntoma, cuál es la edad del paciente, cuál es la condición clínica o la situación clínica del momento, y si hay una historia familiar. Nos queda poco tiempo, Fernando, pero entonces el intestino delgado, porque el endoscopio no penetra en el intestino delgado. No hay cáncer de intestino delgado, no hay enfermedad del intestino delgado. Sí, por suerte, a pesar de ser la parte más larga del intestino, es la parte que menos patología tiene. Obviamente no quiere decir que no tiene patología. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn afecta el intestino, la parte del intestino que más afecta es el intestino delgado. Lo único que lo hace en la parte final, lo que se llama el hilo terminal, y usualmente en conjunto con el ciego. Pero cualquier parte del intestino delgado puede estar afectado. La mayoría de las infecciones gastrointestinales, sobre todo las virales y algunas parasitarias, su efecto es sobre el intestino delgado. Los linfomas, por ejemplo, del intestino son más frecuentes en el intestino delgado. Ahora bien, el cáncer en general del intestino delgado es muchísimo menos, 100 veces menos frecuente que el del colon. La mejor forma o la forma más fácil hoy día de evaluar la mucosa del intestino delgado es por la cápsula endoscópica, que es una capsulita que literalmente es una cámara fotográfica, tiene una cámara fotográfica, tiene flash y tiene la capacidad de esa foto que tomó mandarla de manera inalámbrica a un grabador
Entonces uno se toma la capsulita, inmediatamente tú la sacas del imán. Tiene que estar en ayuna, totalmente. El paciente líquido. tiene que estar en ayuno y de hecho el día antes tiene que habérselo mantenido en dieta líquida. Entonces luego ya se va moviendo al compás de la motilidad del intestino delgado y en la mayoría de los casos, sobre todo el día que la pila dura mucho más, tú puedes ver el intestino delgado. No hay necesidad de recoger la cápsula, sino que toda la información está en el grabador, tú la metes en la computadora y te genera un video que te permite ver con una nitidez mayor que si tú lo hubieras visto. Eso es una tecnología No, eso nosotros la tenemos desde hace casi 15 años, es más, desde que salió. Y ha ido evolucionando, ha ido mejorando la tecnología, ha ido mejorando la imagen. Y ustedes también. Sí, gracias. El único problema que tiene es que tú no la puedes manejar. O sea, tú no es como el endoscopio que tú lo puedes mover. Entonces, por eso no es buena ni para el colon ni para el estómago, porque el estómago es muy amplio y tú no puedes verlo completo y el colon tiene varios problemas. Es muy ancho, tiene unas barreras que se llaman obstrucciones que son difíciles de ver toda la mucosa, aún con el colonoscopio. Por lo general tiene mucho líquido y además la motilidad no es tan predecible como la del intestino delgado, que es muy rítmica. El colon puede estar sin moverse por horas y en 2 minutos pasar la cápsula de un extremo a otro. Entonces, no es buena, por lo menos para determinar si uno tiene pólipos o no. Perfectamente, bueno, ¿cuánto hemos aprendido? Y lo que falta todavía por conocer, se nos quedaron muchísimas preguntas. Pero ya serán otros. Pero siempre habrá la oportunidad de tener a Fernando. Yo espero que del hígado, del páncreas. Los días que no tenga mucha consulta. Exacto, el hígado y el páncreas. Sí, dos órganos nobles e importantes. Amables televidentes, vamos a la recta final del Telematutino 11. Claro.